Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 23 del tema 4 sobre integración compleja, en el que nos piden que calculemos las siguientes integrales a lo largo de las curvas que nos indican. Por cierto, observad que en realidad todas esas curvas son cerradas, con lo cual en realidad todas esas integrales en realidad las podemos entender que son, las podemos denotar perfectamente así sin ningún problema. Pues bien, para resolver todas estas integrales vamos a hacer uso básicamente de la fórmula de la integral de Cauchy para derivadas, que nos dice que la derivada enésima de una función analítica en un punto z sub 0 es n factorial partido pi por la integral a lo largo de c de f de z partido z menos z sub 0 elevado a n más 1. Las condiciones, repito, es que la función f de z sea una función analítica tanto en la curva como en su interior y que el punto z0 sea un punto interior a la curva. Y la curva c, por supuesto, sea una curva regular, simple y cerrada alrededor de z0. Pues vamos allá con el apartado A. Pues bien, observemos cuál es la curva del apartado A. En el apartado A, la curva gamma no es más que la circunferencia unidad. Y lo que tenemos es la integral de una cierta función partido z cuadrado a lo largo de esa curva. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que es la integral en gamma, estamos en el apartado A de e elevado a i z partido z al cuadrado diferencial de z. Pues bien, si llamamos f de z a la función del numerador, f de z es una función entera. ¿Por qué? Porque la exponencial es una función entera y la función y por z también es una función entera, y la composición de funciones enteras vuelve a ser una función entera y no hay ningún denominador ni nada que lo estropee. Por lo tanto, podemos hacer uso de la fórmula de la integral de Cauchy. ¿Pero qué va a pasar en la fórmula de la integral de Cauchy? Que solo tenemos la integral, con lo cual esto lo vamos a pasar al otro miembro, pero dado la vuelta, 2pi partido por n factorial por la derivada enésima en 0. ¿De acuerdo? Pues volvemos a nuestra integral y aplicando entonces la fórmula de la integral de Cauchy, ¿qué es lo que tenemos? Que esto será 2pi por i, en este caso la fórmula integral de Cauchy para n igual a 1, partido 1 factorial, que es 1, por lo tanto queda por f' en 0. Recuerdo que estamos alrededor de z igual a 0, el punto que no va al denominador es z igual a 0. Por lo tanto, en este caso tenemos que es entonces 2pi por i por la derivada de f', que es i por e elevado a iz en z igual a 0, y esto no es más que menos 2pi. Pasemos ahora al apartado B. En este apartado tenemos que la curva es una circunferencia centrada en un punto, yo lo he pintado en la recta real, pero realmente puede ser cualquier punto del plano complejo, no necesariamente tiene que estar en la recta real, de hecho puede ser cualquier punto A y una circunferencia de radio R a su alrededor, sin ningún problema ninguno. Y la función es 1 partido z menos a. Pues vamos allá. Entonces, en este caso, en el apartado B, tengo que calcular la integral en gamma de 1 partido z menos a. Entonces, de nuevo, a la función del numerador la llamamos f de z, en este caso es la función constante igual a 1, con lo cual, digamos, por la fórmula de la integral de Cauchy, la estándar, es decir, si nos apura para el caso n igual a 0, tenemos que esto es 2pi por i por f de a. Pero f de a, f es la función constante 1. Por lo tanto, esto es 2pi por i. Vamos entonces con el apartado C. En este apartado, de nuevo, la circunferencia, la curva en la que vamos a integrar es la circunferencia unidad.
Y de nuevo tenemos un denominador que se anula en el 0. Nuestro punto crítico ahora va a ser el 0. Pues vamos a ver qué tenemos en esta circunstancia. En el apartado C tendremos que calcular la integral a lo largo de gamma del seno de z partido z al cubo diferencial de z. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula de la integral de Cauchy, en este caso para n igual a 2. Os recuerdo que esto es grado 3. Por lo tanto, esto va a ser igual que 2pi por i partido 2 factorial. Y ahora tenemos que hacer la segunda derivada del seno de z expresada en z igual a 0. Por lo tanto, 2 factorial es igual a 2. Esto se va con ese 2. Esto queda pi por i. Y si nos acordamos, la derivada del seno es el coseno y la del coseno es menos el seno. Por lo tanto, la segunda derivada del seno es menos seno de z evaluado en z igual a 0. Y evaluado en z igual a 0, el seno vale 0. Por lo tanto, esta integral vale 0. Vamos a concluir con el apartado D. Fijaos porque esta situación realmente es un poquito diferente. En el apartado D tenemos la integral del logaritmo principal de z dividido z elevado a n. Pero ¿quién es la curva? La curva es 1 más un medio de e elevado a t. Fijaos que eso es la circunferencia centrada en 1 y con radio 1 medio. Es decir, si aquí tenemos el rayo de la muerte del logaritmo principal, la curva no toca para nada al rayo de la muerte. De hecho, está suficientemente alejada del rayo de la muerte. Por lo cual, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tenemos que en todo este dominio que estoy rayando por aquí, ¿vale?, que está completamente alejado, la función logaritmo principal de z partido z elevado a n es una función analítica. ¿Por qué es analítica? Pues en primer lugar, porque en este dominio no está el rayo de la muerte, es decir, la zona mala no está. El logaritmo principal no presenta ningún problema porque no está el rayo de la muerte. Y además, el punto donde se anula el denominador, 0, tampoco está. Ese punto, el 0, tampoco está. Por lo tanto, la función es analítica tanto en la curva gamma como en todo su interior. Es más allá de la curva es analítica todavía. Por lo tanto, en este caso lo que vamos a aplicar no es el teorema de la integral de Cauchy. Directamente vamos a aplicar el famoso teorema de Cauchy-Goursat, que afirma que la integral de una función que es, si tengo la integral a lo largo de una curva cerrada de una función que es analítica en la curva, en todo su interior, un poquito más allá de la curva, esto es 0. Pues bien, con esto concluye el ejercicio 23. Espero que os haya servido. Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.